Buenas tardes, mi nombre es Leslie San Juan, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En la tarde de hoy quiero compartirles las ideas principales sobre el documento leído sobre educabilidad de Adriana Flores. Primero que todo quiero empezar con el concepto de educabilidad. Inicialmente plantea la autora el concepto de Herbart, donde habla de que la educabilidad es plasticidad y ductilidad, siendo definido como la posibilidad de transformación. La educabilidad desde el concepto de la plasticidad, desde el concepto de las neurociencias, está definida como la capacidad que tiene el sistema nervioso de cambiar, transformar y modificar los funcionamientos y estructuras, siendo así pues la educabilidad también teniendo esta capacidad de cambiar, transformar al individuo, en este caso, la educabilidad como posibilidad de transformación. Sin embargo, la autora plantea de que esta definición presenta algunos problemas y limitantes que más adelante definiré. Quisiera, antes de iniciar con estos conceptos, hablar un poco de la categoría humana de la educabilidad, dado que el hombre es el único ser capaz de asumir el desarrollo desde el cambio y continuo y permanente que le da la evolución equilibrada y dinámica desde el desarrollo a partir de instintos, reflejos hasta su realización con el manejo de la abolición y del aprendizaje. Ya decía García Carrasco que el hombre es capaz desde su inicio extramaternal a lo largo de su vida hasta tener un encuentro afectivo influenciado por la educación y bajo condiciones de asimilación que son características de la plasticidad como tal. Según Fermoso, también no existe educabilidad individual sin que el individuo esté inmerso dentro de un contexto histórico, social, lleno de valores. Por otra parte, otro punto importante de la categoría humana de la educabilidad es la comunicación, dada que la comunicación es uno de los aspectos importantes que tiene el hombre para poder relacionarse con los otros. Ahora bien, hablemos de los límites de la educabilidad. Estos están dados, según García Carrasco, en la misma naturaleza humana, desde lo biopsíquico, lo social y lo espiritual. Desde lo biológico, la limitante de la educabilidad está dado porque la misma biología y corporeidad del hombre es finita. Estas limitantes están dadas a partir de tres vertientes. Estas son, desde la herencia, tenemos lo que es el llamado pesimismo pedagógico. Esto define de que la personalidad está dada desde lo biológico, lo innato y lo genético, y que estas tres no tienen ningún cambio, es decir, es incambiable, no importa los procesos educativos que reciba el individuo. Ya lo señalaba Galton en el siglo XIX, aquí la educabilidad es nula. Así, por ejemplo, cualquier individuo con problemas, por ejemplo, de drogadicción o de comportamientos, independientemente de cualquier método de aprendizaje o pedagógico que se reciba para cambiar estas conductas, no serán modificadas dado que tienen una base biológica. También planteaba Rostand de que todo lo que el hombre limita a los otros son superficialidades biológicas meramente, y lo que se dé pedagógicamente no queda incorporado en el individuo. Desde la definición de la vertiente del optimismo pedagógico, que se basa en lo que es la parte ambiental, Quintana Cabanas definía esta bajo dos conceptos. El primero es el concepto sociológico y el otro es el concepto psicológico. Según el concepto sociológico se define que la personalidad y el individuo están marcados por la sociedad que moldea como tal al ser humano. Decía ya Durkheim que la naturaleza nos hace individuos, pero es la sociedad la que nos hace personas, porque de ella recibimos los sentimientos, la cultura, el arte y por supuesto la educación. Por otra parte se dice desde esta vertiente de que la personalidad no es innata, sino que es adquirida por lo social. El otro característica o el otro punto de este optimismo pedagógico es el psicológico, que define la personalidad como dada a partir de las experiencias personales desde lo social que tiene el individuo, y también dice que el aprendizaje tiene una gran influencia a partir de las conductas que recibe el hombre. He aquí la gran influencia de la teoría conductista, donde dice que todo lo que aprende el hombre es basado en condicionamientos.
y que su comportamiento se deriva pues de estas condiciones que también le da a partir de lo que él ve o recibe del medio ambiente. Por último tenemos los límites desde la herencia del ambiente, que es el optimismo moderado. Podría decirse que esta es una combinación de ambas, pero más allá de esto se puede definir como que hay un vínculo entre lo genético y lo ambiental. Es decir, desde este punto de vista, la herencia sí puede modificarse o los genéticos sí pueden modificarse a partir de una buena educación. Aquí cabe muy bien los conceptos de Brunner sobre estilos de aprendizaje, sobre los periodos óptimos, ritmo de aprendizaje y el aprendizaje por descubrimiento. Se puede influir en este punto la herencia con la educación. Pasemos ahora a definir lo que tiene que ver con las limitantes generales de la educación. Estas están dadas por el ser humano, por un lado, y otras por las derivadas de la intervención técnica o la educación misma. Desde el ser humano basado en la herencia, la corporalidad y la individualidad que determinan la educabilidad del individuo. Y por otro lado, las derivadas de la intervención técnica, limitaciones referidas al proceso educativo entre el educador y el educando. En este caso, se dice que el proceso educativo lleva al educador a actuar doblemente, tanto objetivamente como subjetivo con el educando, lo que no permite que se dé un proceso educativo planificado. Por último, tenemos las limitaciones concretas que están dadas entre el educando y el educador por situaciones socioculturales que se presentan. Ahora bien, vamos a definir las características de la educabilidad. Estas son personal, intencional, dinámica y necesaria. Desde lo personal se puede definir que las características es la educabilidad individual, es el derecho que tiene el individuo a recibir una educación en función de sus posibilidades y el derecho de la sociedad para transformar esas posibilidades, según Jean Piaget, a recibir una educación. Intencional, porque pues la educabilidad tiene una intencionalidad desde la misma autonomía del ser humano, por cuanto es un ser humano autónomo. Es dinámica porque no todo lo que realiza el individuo lo resuelve desde su egoísmo individual, sino que aquí se dan características desde la libertad y la autoridad que tiene y que son necesarias. Por último, la característica de ser necesaria. La educabilidad es necesaria porque le permite lograr al individuo autorrealización, la personalización de su ser y ser un ser sociable como tal. Hablemos ahora de lo que es la espiritualidad. Por el ser humano ser un ser integral, es poseedor de espíritu. No podemos ver el ser humano desde lo biológico únicamente, es un ser integrador desde todos los puntos de vista y no hay que desconocer la parte espiritual, ya que desde ella se deriva lo que es la autonomía y la libertad, como ya se mencionó antes. La espiritualidad es la primera condición para la educabilidad, según afirmaba Fermoso. Tenemos también lo que son las teorías personalistas de la educabilidad. Estas están dadas desde la definición de Montani, fuerza de la vida y valores del espíritu, y desde Max Scheler, naturaleza y espíritu. El hombre, por ser persona, pues es de por sí una persona que es influenciada por la educabilidad. Sin embargo, no podemos afirmar que por el hecho de ser persona es ser educado, porque estaríamos en la contradicción de pensar de aquellas personas que no son educadas, entonces no son personas. Por sí mismo el ser humano, por ser persona integral, es influenciada de alguna manera por la educabilidad. Por último, pues quiero dar mi conclusión general con respecto al tema. Es que la educabilidad, siendo una característica y condición humana, es algo perteneciente a la persona, como la capacidad y habilidad de adquirir conocimientos, aprender, lograr obtener información, y además de esto, siendo una característica humana, se relaciona con la habilidad que tenemos los seres humanos para sincronizar ese aprendizaje con sentimientos y de poner de manera práctica o ejecutoria dicha educabilidad, por lo que esta no es un punto separado de lo social, contextual e histórico del hombre, y son más que válidas las teorías que combinan la herencia, lo biológico y lo ontológico del ser, del ambiente, del contexto y de la sociedad. Se relaciona desde mi punto de vista profesional, en el que día a día, en mi trabajo con los niños, en mi caso en particular desde la básica primaria, los niños son capaces de mostrarse
en la clase, en el salón de clase, desde todas sus dimensiones social, biológica, como niños pequeños que son, es muy fácil en ellos que ellos sean accesibles a dejar ver toda su naturaleza, además de lograr ser testigos como docente del desarrollo y los procesos de asimilación, acomodación planteados por Jean Piaget y que son característicos de la plasticidad para lograr pues la adquisición del aprendizaje. Espero que estas ideas hayan quedado muy claras. Muchísimas gracias.